Hola, soy Constanza Saavedra, residente en neurología del Hospital de Salvador, y hoy vamos a hablar acerca de crisis convulsiva y su relación con el alcohol. Las convulsiones relacionadas con el alcohol se van a producir en pacientes con dependencia crónica y en general ocurren por abstinencia repentina del consumo. Hay que recordar que es un diagnóstico de exclusión y que más del 50% se produce como resultado de algún factor de riesgo, como por ejemplo epilepsia, lesiones estructurales o el uso de drogas ilícitas. Las convulsiones relacionadas al alcohol es un mal predictor, puede aumentar la tasa de mortalidad hasta 4 veces y esto ocurre principalmente por complicaciones en cuanto al alcoholismo crónico y al delirium tremens, más que a la convulsión en sí. En general, las crisis relacionadas al alcohol van a ser crisis tónico-clónicas generalizadas breves que van a ocurrir entre 6 a 48 horas después de la última ingesta. Pueden ser múltiples, en general 2 a 4 crisis, que van a tener un intervalo entre la primera y última convulsión aproximadamente de 6 horas. El estatus epiléptico es una presentación poco común, pero hay que recordar que de los casos de estatus convulsivo, hasta un 20% puede ser por abstinencia alcohólica. Frecuentemente hay ausencia de signos de abstinencia de alcohol y en general la presencia de convulsiones relacionadas al alcohol se relacionan a un pronóstico favorable en comparación a otras causas de estatus convulsivo. En cuanto a los factores de riesgo, que ya hemos conversado un poco, encontramos la abstinencia, que de hecho en esta corte de pacientes que sale en el esquema alcanzó hasta un 42%, que son crisis sintomáticas en pacientes que no tienen epilepsia. También encontramos lesiones estructurales del sistema nervioso central. Recordemos que estos pacientes tienen mayor incidencia de TEC, susceptibilidad a caídas, accidentes de tránsito, agresiones. El TEC con hemorragia subdural es el factor de riesgo más fuerte para convulsiones. Además, recordar que las contusiones corticales van a aumentar 6 veces en estos pacientes. Además, estos pacientes tienen mayor riesgo de hemorragias por coagulopatías o a realizar eventos tromboembólicos en relación a arritmias, por ejemplo, por miocardiopatías alcohólicas. Además, también encontramos como factor de riesgo la epilepsia, donde tenemos una prevalencia 3 veces mayor en alcohólicos que en población general. Además, se ha visto que esta dependencia al alcohol se ha relacionado con el mal control de las convulsiones, como tanto puede ser como la ingesta de alcohol, la abstinencia, la disminución de la absorción o aumento o metabolismo del fármaco, alteraciones del sueño y además que no sigan el tratamiento como corresponde. Y finalmente encontramos los trastornos tóxico-metabólicos que pueden acompañarse hipoglicemia, que es la causa más frecuente, alcalosis respiratoria, disminución de calcio y magnesio en el periodo de abstinencia y el uso de drogas. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué podemos hablar de las crisis convulsivas relacionadas con el alcohol? El alcohol puede producir convulsiones de diversas formas, como lo es la abstinencia posterior a una embriaguez crónica, los efectos del alcohol de forma directa en el sistema nervioso y las condiciones metabólicas asociadas, como por ejemplo la hipoglicemia, que es lo que conversábamos recién. Se han propuesto diversos mecanismos, pero ninguno explica completamente los síntomas de la abstinencia por alcohol, las crisis que ocurren por suspensión del alcohol o las crisis relacionadas con el alcohol. En cuanto al efecto agudo, podemos ver que el alcohol va a potenciar los efectos GABA en sus receptores, va a mejorar el influjo de cloro. ¿Ya? En cuanto a los receptores GABA, son principalmente los que tienen la subunidad delta, principalmente los receptores que están acá señalados, que son excepcionalmente sensibles al alcohol, incluso en dosis bajas. ¿Ya? Y estos van a estar principalmente en cerebelo, corteza, tálamo y tronco, que son los centros principales que reciben estos efectos intoxicantes del alcohol. El consumo prolongado va a provocar finalmente una inhibición de la función GABA, ya lo que va a provocar una disminución de la concentración y además van a disminuir la densidad de los receptores, principalmente con disminución de la subunidad alfa 1 y gamma 2, además de aumentar la subunidad alfa 4.
el problema de que aumente la subunidad alfa 4 es que esta se desintegra de forma más rápida, lo que va a provocar una función inhibitoria disminuida, ¿ya? En contraste con esto, la ingesta activa va a aumentar los niveles de compuestos excitotóxicos como glutamato, aspartato, y lo que van a provocar es que al activar estos receptores van a provocar que el cerebro esté funcionando en un sistema predominantemente excitatorio. Cuando se detiene el alcohol, estos receptores en exceso se van a combinar y van a provocar un aumento del influjo de calcio, que va a permanecer elevado aproximadamente 8 a 12 horas después de la última ingesta, lo que va a provocar hiperexcitabilidad y finalmente muerte neuronal. En paralelo a esto, tenemos que recordar que también existen otros efectos, no necesariamente directos del alcohol, sino que van a ser, por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos, complicaciones por TEC, alteraciones de coagulación, que también van a alterar el umbral convulsivante y van a provocar que ésta se prolongue o se sostenga en el tiempo. Como conclusión, tenemos que recordar que las convulsiones que van a estar relacionadas con el alcohol se van a presentar en adultos con dependencia crónica, que van a suspender de forma brusca su consumo. Más del 50% van a estar relacionadas a algún factor de riesgo. En general, son crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas, que van a ser breves, pueden ser múltiples, y en general son entre 6 a 48 horas después de la última ingesta. En cuanto a la fisiopatología, en la fase aguda ocurre una potenciación del sistema GABA en sitios estratégicos, pero que al mantener la ingesta de forma crónica va a provocar un descenso del tono GABA y un aumento de los niveles excitatorios del sistema nervioso. Y además tenemos que recordar que esto es un diagnóstico de descarte, por lo que tenemos que buscar otras causas tratables y no pensar en primera instancia que la crisis convulsiva ocurre solamente por el consumo de alcohol. Esta es la bibliografía que se utilizó y muchísimas gracias por su atención.